A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Bien, a esta hora ya estamos en nuestra secuencia Radar Económico, gracias al Instituto Peruano de Economía, IPE, y le damos la cordial bienvenida a María Alejandra Ormeño, ella es jefe de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía, IPE. Qué gusto saludarte, María Alejandra. Buen día, muy amable como siempre. El gusto es mío, José. Buenos días. Bien, este domingo son las elecciones generales en Bolivia y esta semana el Instituto Peruano de Economía realizó un interesante conversatorio para analizar precisamente la situación económica en dicho país. Si tuviéramos que trazar una primera radiografía de la economía en Bolivia, ¿cuál sería, María Alejandra, por favor? Sí, bueno, como mencionas, Bolivia va a llegar a las elecciones este domingo y llega en un contexto de una crisis económica bastante severa, pero no solamente es una crisis económica, es bien importante señalar de que todos los indicadores que nosotros vamos a hablar ahorita, indicadores macroeconómicos, fiscales, tienen un impacto en el día a día de los bolivianos. Entonces, eso es bastante importante. No solamente es una crisis porque podemos mencionar de este déficit fiscal de 2 dígitos o esta deuda que es casi el tamaño de su PBI o reservas internacionales que se agotan, que están prácticamente agotadas y pueden sonar como indicadores malos, pero además es importante mencionar, por ejemplo, la crisis de abastecimiento que hay de ciertos bienes esenciales como combustibles o medicamentos, y además de la inflación de 2 dígitos que obviamente va a afectar sobre todo a los hogares más vulnerables. ¿Podemos decir en estas circunstancias que Bolivia se encuentra en medio de un colapso macroeconómico que afecta al bolsillo de los hermanos bolivianos? Sí, de todas maneras, ya Bolivia, con todos estos indicadores, lo que muestra es que se necesita un reacomodo fiscal para poder mejorar los indicadores y poder salir de esta crisis. Entonces, las elecciones se están dando en un contexto bastante complicado. María Alejandra, hace una década distintos observadores económicos eh, alababan el modelo boliviano, hablaban del milagro económico boliviano. Otros Ujú. analistas económicos decían, cuidado con Bolivia. Bolivia tiene reservas de gas y está entrando a una etapa de populismo puro. Entonces, Ujú. mi pregunta es muy concreta. ¿Por qué Bolivia ha llegado a esta situación? Bueno, hay varios factores y un factor muy importante es el que usted menciona, que se acabó la bonanza de los hidrocarburos, ¿no? Para conocer un poco la historia sobre este tema específico, entre 2005 y 2014 se dio una nacionalización del sector hidrocarburos, pero esto coincidió también con precios internacionales excepcionalmente altos. Eh, y esto hizo que, por ejemplo, el PBI de Bolivia pueda crecer 5% anual y además que se registraran superávites fiscales. ¿Qué es esto? Que los ingresos del Estado eran mayores que sus gastos. Sin embargo, esta bonanza dependía mucho de factores externos, ¿no? Y una vez que estos factores externos comienzan a revertirse, es decir, se caen los precios del gas a partir del 2015 y además no se invierte en exploración y explotación de nuevos yacimientos, entonces toda esta situación se revierte, ¿no? ¿Qué pasa? Que la producción cayó 6% anual en promedio y finalmente Bolivia pasa de ser un exportador de hidrocarburos a ser un importador neto de hidrocarburos ya desde el 2022. Entonces, ¿cuál es la consecuencia económica de esto? Es que los ingresos fiscales caen, ya no entran divisas por exportaciones, ya no entran dólares, porque ya no estamos vendiendo los hidrocarburos, sino estamos comprando, bueno, están ellos comprando los hidrocarburos, se debilita la balanza comercial y además el Estado ya no tiene esta capacidad de gasto que tenía en años anteriores. Uno pensaría que, bueno, si ya no tienes esta capacidad de gasto, entonces ya no vas a gastar indiscriminadamente. Pero no se dio así en Bolivia y los subsidios y estas medidas intervencionistas continuaron. Ahora, ese intervencionismo tiene que ver con con la nacionalización de estas empresas, punto uno. Pero además, como lo anotas, hacia adelante no hubo ya ninguna exploración.
y por lo tanto ya con el paso de los años Bolivia se ha convertido en un importador. Antes era un exportador, ahora es Sí. un importador. Claro, y ser exportador implicaba que entren divisas Así es. extranjeras, dólares, a la economía. Siendo importador es al revés, las divisas salen. Y ahí un punto muy importante es el tema del modelo económico altamente intervencionista, que tiene una parte, el tema de las nacionalizaciones, pero además está el tema del control de precios, la expansión del gasto público a través de subsidios indiscriminados. Bueno, por hablar de este tema específico, en el tema de los subsidios, al 2024, al subsidios a los combustibles, al 2024 esto ha costado 5% del PBI. En 2024, solamente en ese año. Y las consecuencias son claras, ¿no? Las consecuencias se ven bien marcadas en los indicadores. Por ejemplo, el déficit fiscal, ¿no? Que es este indicador que te digo de ingresos menos gastos, ya es superior al 10% del PBI en Bolivia, ya acumula más de 10 años en rojo. Y para tener un indicador de comparación, en el Perú el déficit fiscal es de 3,5% del PBI. En Bolivia es ya 10% del PBI. Te estoy hablando de datos del 2024. ¿No? Probablemente este año sea aún mayor en Bolivia. Y por darte otro dato que normalmente vemos para ver qué tan bien o qué tan mal van las cuentas fiscales en los países, también tenemos el de deuda pública. El de deuda pública, o sea, su deuda es casi su tamaño de la economía, es 95% de su PBI. Nuevamente, para tener cómo compararlo, la deuda de Perú al 2024 era de 32%. Y la de Bolivia actualmente es 95%. Para noventa y graficarlo, cinco por ciento. para graficarlo, la población boliviana está endeudada. Sí, el Estado está El endeudado. Estado endeudado, Y claro. el Y, Estado está endeudado y cuanto más malos son tus indicadores fiscales, es más caro endeudarse también, porque claramente los inversionistas, los países extranjeros van a ver tus indicadores fiscales y van a decir, no, esta persona, este país es muy probable que no me pueda pagar. Entonces le vamos a cobrar más intereses, va a ser más difícil endeudarse. ahora, el otro tema, y de acuerdo a la información que ustedes han trabajado, y yo mencionaba que ustedes han hecho un interesante conversatorio recientemente, y el otro tema que señalan es que hay un deterioro externo y la pérdida de reservas. ¿Cuánto eran las reservas en el año 2014? Porque tenían reservas suficientemente acumuladas. ¿Y cuánto es lo que tienen ahora para entenderlo? Sí, desde el 2015 las reservas se han caído en 85%. Actualmente solamente queda 4% del PBI en reservas. Ahora, este 4% del PBI es importante saber cómo se componen las reservas. De ese 4% que queda ya muy poco, 95%, o sea, casi todas las reservas actuales en Bolivia son en oro. ¿Qué significa esto? Que si con la crisis uno necesita la plata rápido para hacer frente a la crisis. Sin embargo, el oro no es un activo líquido, es decir, no se puede convertir en dinero rápido. Entonces, tiene no solamente un problema de que hay muy pocas reservas, ya se han agotado prácticamente, sino que además el tipo de reservas, que es oro, no son líquidos. Entonces es difícil hacer frente a las crisis debido a esto. Y otro tema importante ahora hablando de las reservas es el tema de que por qué es que se agotan las reservas. Y una de las razones, aparte de la crisis que ya estamos mencionando, es su régimen de tipo de cambio fijo, ¿no? Como se tiene que pagar por la diferencia entre el tipo de cambio que ellos tienen versus el mercado paralelo, que suele ser mayor, que ahora podemos hablar de eso, ellos han tenido que pagar con estas reservas, ¿no? Entonces, esto ha implicado una caída drástica de las reservas. Dicho de otra manera, han licuado todas sus reservas. Sí, sí, como lo mencionas, ha habido una caída bastante drástica de las reservas. Es uno de los países de la región que tiene menos reservas. Y el tema del oro también es importante, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, Perú tiene un porcentaje, pero es mínimo de reservas en oro, ¿no? Porque los otros activos son más líquidos. Entonces, en caso nosotros tengamos una crisis financiera, una crisis cambiaria, se puede hacer frente a esas crisis con las reservas.
que tenemos. No vamos a tener que esperar meses y que nos pegue la crisis para poder hacer una política monetaria efectiva. Ahora, el otro tema que tú mencionabas cuando decía que no solamente cuando uno menciona el tema macroeconómico son cifras gruesas, sino cómo llega a la población, cómo afecta al bolsillo, cómo afecta en lo cotidiano, en el día a día, ¿no? Y en Bolivia se han dado un conjunto de medidas populistas justamente en el gobierno tanto de Evo Morales como en el gobierno de Luis Arce Catacora, el actual presidente, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con la política de subsidio. Hay subsidios en varios niveles, tengo entendido, como ocurrió en algún momento en Argentina, que se subsidió también varias cosas, ¿no? Y entonces los efectos han sido catastróficos, ¿no? Pero el otro tema que tiene que ver es que también Bolivia, al igual como ocurrió en otros países y ocurrió en Argentina en su momento, también tiene una alta carga burocrática de aparato estatal. O sea, ¿cómo afecta esto? Sí, en el tema de los subsidios hay un problema porque han sido subsidios ya indiscriminados. No ha habido una focalización de subsidios, por ejemplo, de la gente más vulnerable, según pobreza, o según algún otro tipo de indicador social que te pueda decir, ok, sí, este grupo de personas necesitan los subsidios. Justo por el tema burocrático, por el tema de la data, no se ha podido separar bien quiénes necesitan y políticamente suena bien decir, ok, damos subsidios para todos. Sin embargo, eso tiene un impacto bastante marcado y directo en las arcas fiscales. ¿No? Ya, como te decía, van 10 años consecutivos de déficit fiscal y con un déficit fiscal de dos dígitos, cuando lo normal, como en Perú, es tenerlo alrededor de 2 a 3%, ¿no? Pero además, el impacto social es también bastante marcado y lo podemos ver con muchos indicadores, por ejemplo, el tema del tipo de cambio, ¿no? Ellos fijaron su tipo de cambio en el 2023, pero actualmente, no, perdón, fijaron su tipo de cambio ya hace varios años, pero en el 2023 aparece este mercado paralelo porque ya la escasez de dólares provocó esta aparición del mercado paralelo y actualmente esta cotización supera más del doble del valor oficial. O sea, finalmente estas medidas intervencionistas de fijar el tipo de cambio lo que han creado es que ahora el boliviano tenga que pagar el doble por comprar un dólar, ¿no? Entonces ahí podemos ver claramente el impacto específico del día a día de los bolivianos. Y otro tema es, por ejemplo, la inflación, ¿no? La inflación es ese aumento de precios. Eh, en julio del 2025, hace el mes pasado, la inflación ha sido de 25%. Este es un máximo desde al menos 1993. O sea, una inflación de dos dígitos implica que lo que tú ganas, que lo que los bolivianos están ganando, ya no vale lo mismo. O sea, cada vez vale menos y tienes menos poder de compra también para hacer las compras básicas de una canasta familiar, ¿no? Ahora, esto tiene una serie de consecuencias sociales, ¿no? Uno de ellos, naturalmente, lo que tú mencionabas al inicio del programa, cómo encarece en el tema de importación de medicinas. Uno, cómo Sí, claro, encarece esto en el crea... tema de la importación de combustible, porque ahora son importadores de combustible, y cómo encarece Ujú. el precio de los alimentos, considerando además lo que has mencionado hace un instante, con una inflación de superior de dos dígitos, 25%, que es altísimo. Es altísimo, 25% es a nivel general, pero además alimentos es mayor, es 37%. Entonces, nuevamente, ya los bolivianos con el mismo sueldo que reciben, ya ese sueldo no es suficiente o es menos suficiente para poder comprar los bienes básicos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se crea escasez. Se crea escasez de bienes como medicinas, como combustibles, ¿no? Y acá es importante también mencionar el estado general también de otros indicadores como la informalidad. O sea, Bolivia tiene los niveles más altos de informalidad de la región, alcanzando casi 80%. Y el tema de la pobreza también es un indicador eh, bastante desalentador porque ronda el 40%. Son cifras muy preocupantes. Este domingo hay elecciones en Bolivia, María Alejandra. Y de acuerdo a las encuestas, son dos candidatos de la centro y la derecha que podrían estar Ujú. disputando un pase a segunda vuelta. Mi pregunta es muy puntual.
En la posibilidad que uno de ellos llegue al gobierno, va a tener que hacer reformas estructurales, de raíz, en realidad. Y sobre todo los organismos multilaterales le van a exigir a Bolivia, porque Bolivia no tiene capacidad en este momento de crédito, no tiene capacidad de endeudamiento. Entonces, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Si es que habría que darle alguna receta a los hermanos en Bolivia. Sí, justo conversábamos hace poco con el ex ministro de Hacienda de Bolivia, y él nos mencionaba justo tal cual como tú lo comentas, que estas dos candidatos con mayor intención de voto van a tener que hacer una reforma. Pero él tenía cierto lado positivo en el sentido de que ambos habían mencionado que estaban de acuerdo con una economía de mercado, estaban de acuerdo con hacer eh, medidas, ¿no? Que puedan que vuelva a Bolivia a tener una senda de crecimiento. Pero según el Fondo Monetario, sí es necesario un ajuste público, ¿no? Un ajuste, perdón, del gasto público. ¿Qué significa esto? Significa que gradualmente se van a tener que eliminar los subsidios, que gradualmente se va a tener que tener un menor gasto corriente, ¿no? El Estado va a tener que gastar menos. Además está el tema del tipo de cambio. El tipo de cambio sigue fijo, entonces se tiene que dar esa política de liberalización del tipo de cambio porque si no, el mercado paralelo va a ser muchísimo más alto y esto va a tener un impacto bastante marcado en los bolivianos, ¿no? Entonces el fondo dice que si, el Fondo Monetario Internacional dice que si se aplican estas medidas, Bolivia podría tener una recuperación económica hacia el 2030. Esta recuperación sería de aproximadamente 2 a 2,4% de crecimiento y además la inflación podría moderarse. Pero además hay otros temas, ¿no? Como por ejemplo el fomento de la inversión privada. Actualmente la inversión pública en Bolivia es mucho mayor que la inversión privada. Entonces se necesitan tener fomento también de inversión privada. Y para tener inversión privada tiene que tener reglas claras. Exacto. Y es parte de lo que no se está haciendo en estos momentos en Bolivia, ¿no? Y ojalá que el siguiente gobierno pueda realizar todas estas reformas estructurales en las que tú mencionas. María Alejandra, yo te agradezco por esta explicación didáctica de lo que está pasando en el hermano país de Bolivia. Te agradezco la gentileza, muy amable, muy gentil. Muchas gracias. Gracias. Fue nuestra secuencia Radar Económico, gracias al Instituto Peruano de Economía IPE. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.